Leo del libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 82, lo siguiente. La luz debe llegar a través de los agentes que Dios elegirá, quienes darán la voz de alarma para que nadie permanezca ignorando las intenciones de Dios y las trampas de Satanás. El enemigo empleará al máximo sus artimañas infernales en el corazón de la obra. Tratará por todos los medios de interponerse entre Dios y su iglesia e impedir la luz que Dios quiere que llegue a sus hijos. Es el propósito de Satanás mantenerlos ignorantes respecto a lo que vendrá sobre nuestro planeta. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por las 3 Américas y también por aquellos países donde no se habla el español, pero hay personas de habla española viviendo en esos lugares. Una alegría enorme, mis amados. Es un gozo gigantesco. Es un gozo enorme. Es un gozo demasiado grande compartir el pan de vida con ustedes. Realmente nos sentimos muy, pero muy privilegiados porque a través de la tecnología podemos llegar a lugares donde de otra forma nos resultaría completamente imposible. Por eso le exaltamos y le adoramos al Dios del cielo por el privilegio que tenemos de llegar a sus hogares. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Hoy le traemos el tema número 270 de nuestro buffet espiritual, de nuestro restaurante vegetariano, donde ustedes pueden conseguir los nutrientes que realmente le van a dar esa musculatura espiritual que tanto, pero que tanto anhela el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe muy bien que si nos alimentamos sola, única y exclusivamente de lechita o zapallito aplastadito que se le da a los bebés, jamás, pero jamás vamos a obtener esa musculatura espiritual que tanto necesitamos para hacerle frente a los engaños luciferianos que cada día se están esparciendo más y más por todo el planeta Tierra. Oh, mis amados, qué hermoso. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él
y solamente a Él sea la gloria por los siglos y por toda la eternidad. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro programa de esta ocasión. Hoy no hay saludos para nadie debido a que tenemos un tema extenso. Hoy tenemos un tema demasiado espectacular, rico y nutritivo. Por lo tanto, que se acaben los protocolos y que caigamos ya de una vez de hinojos, o sea, de rodillas, para clamar al Dios del cielo, para pedirle a Jesús que a través del Espíritu Santo pueda grabar, pero con letras de fuego, el tema que hoy vamos a analizar con lujo, pero con lujo de detalles. Vamos entonces a doblar rodillas porque no podemos abrir la palabra de Dios sin antes descalzarnos, quitarnos los calzados y poder realmente entrar en tierra santa. Muy bien, vamos entonces a orar para pedir la dirección y la tutela del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y en este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que nos enseñes a andar por tus caminos, que el Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en aquellas personas que ven las propagandas que colocamos en la vía pública sobre el conflicto de los siglos y los terroristas secretos. Dos libros espectaculares y extraordinarios que son la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para abrirle los ojos a los ciegos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual. Y que cada día podamos perfeccionar nuestra santidad, como dice Pablo, en el temor de Jehová. Oh Señor, oramos por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para que el mensaje corra y pueda llegar a muchos lugares, a muchos hogares, a muchos corazones. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día, cada momento. Gracias por esta semana de trabajo, de actividades y por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar la verdadera pesadilla que el pecado causó en la raza humana. Oh Señor, impártenos tu gracia y que podamos ser pulidos por tu poder maravilloso. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en esta ocasión. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo
o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título que lleva el tema que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, el título del tema de hoy es las primicias del Cordero. Oh, mis amados, qué tema más rico, qué tema más maravilloso. Hoy vamos a saborear de un menú excelente y bastante nutritivo. Vamos a disfrutar de un tema que prácticamente casi nunca, por no decir nunca, pero casi nunca se predica desde los púlpitos. Así que tomen nota para que luego puedan compartir con otros. Porque así como ustedes se benefician, otros también pueden ser beneficiados si ustedes se animan y predican estos temas. Porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen estos temas, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Así que nosotros somos los que tenemos que ponernos las pilas espiritualmente hablando. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Las primicias del Cordero. El tema número 270 lleva por título las primicias del Cordero. Ahora, surge la pregunta. La primera pregunta que surge, es lógico y natural, es ¿qué son las primicias? ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con las primicias? Les voy a decir así rápido. Las primicias son los primeros frutos, hablando en el sentido de la agricultura, son los primeros frutos que se recibe antes de la cosecha gigantesca. Eso sería, en términos de agricultura, las primicias. Pero hoy vamos a estudiar las primicias en el sentido espiritual y bíblico. Las primicias del Cordero. Hoy vamos a sacarle el jugo a este tema. Muy bien, aquí tenemos los versículos clave. Como ustedes pueden ver acá, dice textos claves, y los textos claves son Mateo 27, 50 al 53, Primera de Corintios 15, 22 y 23, y Efesios 4:8. Estos tres pasajes son columnas vertebrales. Estos tres pasajes van a sostener todo el edificio espiritual que vamos a construir en esta ocasión. Comencemos con Mateo capítulo 27. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Luego vamos a unir este pasaje con el de Primera de Corintios 15 y el de Efesios capítulo 4. ¿Qué dice Mateo 27, 50 al 53? Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esa expresión, entregó el Espíritu, quiere decir que Jesús murió en el Calvario, en el monte Calvario. Versículo 51.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Ojo con ese detalle. Ese detalle es interesante. Hay dos detalles aquí que les voy a suplicar que lo subrayen, pero no en sus Biblias, sino acá en sus mentes. El detalle que aparece en el versículo 51, cuando dice que la tierra tembló, ese detalle nos va a servir bastante. Y el detalle que aparece en el versículo 52, cuando dice, y se abrieron los sepulcros. Y ahora viene, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí están las primicias. Ahí están las primicias. Esas son las primicias del Cordero. Noten, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, mis amados, que en el momento de la muerte de Jesús y en el momento de la resurrección de Jesús, sucede una resurrección especial. Allí se produce la resurrección de un grupo precioso, un grupo maravilloso de trigo puro, o sea, de salvos que resucitaron con Jesús. Esa resurrección, a esa resurrección se le llama las primicias del Cordero. O sea, Mateo 27, 50 al 53, habla de una resurrección especial. Esa resurrección es o constituyen las primicias de Jesús, que señalaban la enorme y preciosa cosecha de salvos que Jesús va a recoger en su segunda venida. En la segunda venida de Jesús se produce la resurrección general. O sea, todos los que murieron desde Adán en adelante, ¿verdad? Todos los que murieron en Jesús, confiando en Jesús, amando la palabra de Dios, esos van a resucitar en la resurrección general, del cual habla Pablo cuando le escribe a los hermanos de Tesalónica. Pero en estos versículos, en estos pasajes, se nos habla sola, única y exclusivamente de la resurrección especial, o sea, de las primicias del Cordero. Ahora, vamos a unir estos versículos, vamos a unir con estos dos que aparecen acá de Primera de Corintios 15. Vamos a buscar ese pasaje porque es interesantísimo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23, lo tenemos que entrelazar con Mateo 27, 50 al 53. Dice así el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ahora viene,
Noten el versículo 23, belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura. Noten lo que dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Noten, hermano, esa expresión en su debido orden es realmente una belleza de expresión. Pero noten cómo sigue diciendo el versículo. Cristo, coma, las primicias. Ahí está. Noten, Cristo, coma. Luego las primicias. Y noten cómo termina el versículo 23. Luego, ese luego es futuro. Luego, los que son de Cristo, recién en su venida. Ahí está. O sea, la última expresión, la última parte del versículo 23 habla justamente de la resurrección general. La resurrección general. Cuando dice luego los que son de Cristo en su venida, se está refiriendo a la cosecha, pero en mayúscula, de salvados de todas las épocas. Oh, mis amados, lo que sucedió acá fue un anticipo de lo que va a suceder en la venida de Jesús, como dice la última parte del versículo 23. Eso es preciosísimo. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos en cuenta? Efesios 4:8. Vamos a buscar ese versículo. Efesios 4:8 es otra belleza de bellezas. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 8? Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Acá les voy a explicar un detalle interesante. Es pésima la traducción del versículo 8 cuando dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa traducción está completamente fallida. ¿Saben por qué? Porque en el original, traducido de una manera fantástica, tendría que decir, llevó una multitud de cautivos. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Esa debería ser la traducción correcta. Subiendo a lo alto, ese subiendo a lo alto es 40 días después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús asciende al cielo. Entonces, ahí dice el versículo 8 que él llevó al cielo una multitud de cautivos. Pero dice más, noten, y dio dones a los hombres. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, qué es interesante, hermano, lo que tenemos que preguntarnos ahora. Ahora tenemos que hacernos una pregunta que calza perfectamente con lo que estamos estudiando. ¿Qué representaban las primicias para Jesús? ¡Qué linda pregunta! Noten, ¿qué representaban las primicias para el Señor Jesús? ¡Qué linda pregunta! Y vamos a tener que borrar esto para que podamos tener espacio. Noten, esa es la pregunta que vamos a hacernos ahora, o mejor dicho, que vamos a contestar
Ahora, ¿qué representaban las primicias para el Señor Jesús? Para el Cordero. Qué hermoso lo que viene a continuación. Escuchen, esta cita que les voy a leer está sacada de un libro de la señora White que nunca se ha traducido, pero por la gracia de Dios pudimos traducir esta cita. Dones espirituales, tomo 3, página 223, dice lo siguiente: los cautivos que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó, y ahora viene, agárrense hermanos, porque ahora viene una verdadera belleza. Noten, los cautivos que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó fueron sus trofeos como príncipe vencedor. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué fueron para Jesús las primicias? Las primicias fueron sus trofeos. ¡Qué hermosura, mis amados! Es como para llorar de gozo. Es como para saltar como los cabritos. Noten, hermanos, qué significado tienen las primicias para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos fueron sus trofeos como príncipe vencedor. Oh, mis amados, Jesús cuando asciende al cielo no asciende solo, no asciende solamente escoltado por los ángeles. No, Él lleva al cielo las primicias, los trofeos que representa la tremenda victoria que Jesús tuvo sobre Satanás, sobre el dolor y sobre la muerte. ¡Qué espectáculo lo que estamos diciendo! Ahora, ¿por qué Jesús necesitaba trofeos? Ah, qué interesante. Noten, hermanos, lo que sigue diciendo la cita. Así confirmó, ojo, así confirmó su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Noten, hermanos, qué belleza. ¿Qué dice? Así confirmó su victoria sobre el sepulcro y la muerte. Noten, por eso es que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice así, 17 también, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y noten, acá está en el versículo 18, una clave magnífica. Y el que vivo y estuve muerto. Noten, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¡Qué espectáculo, mis amados! Aquí tenemos la confirmación de la victoria de Jesús sobre la muerte. Y ahora viene un detalle enriquecedor. Así, continúa diciendo, así dio una garantía, ojo con esa palabra, eso tenemos que anotar acá. Así
De esa manera dio una garantía. Subrayen esta palabrita, mis amados. Así dio una ¿qué? Así dio una garantía, y las arras de la resurrección de todos los justos muertos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria habrá sido eso! ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes se imaginan, hermanos, lo que habrá sido una resurrección como esta que estamos viendo ahora? ¿Qué función ellos cumplieron después de su resurrección? ¡Ah, qué interesante! La palabra de Dios nos dice que ellos aparecieron a muchos en la ciudad, pero eso tiene una connotación mucho más profunda. Sigue diciendo la cita inspirada: los que fueron llamados de sus tumbas llegaron a la ciudad y aparecieron a muchos como resucitados de los muertos. Noten, y que ellos habían resucitado con Jesús. Los sacerdotes y gobernantes supieron muy bien que algunas personas muertas habían resucitado con la resurrección de Jesús. Noten, habían resucitado con la resurrección de Jesús. Le fueron presentados informes auténticos por diferentes personas que habían visto a los resucitados y habían conversado con ellos y habían oído su testimonio de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Oh, mis amados, aquí tenemos entonces un detalle interesante. O sea, aparte de que fueron trofeos para Jesús, fueron también al mismo tiempo la garantía. ¿Para qué? Para que todos los justos muertos que ahora están durmiendo el sueño de los justos, en la segunda venida de Cristo se puedan levantar y recibir su corona. Alabado sea el maravilloso y precioso nombre de Jesús. Qué cosa más extraordinaria tenemos acá. Ahora, con la muerte de Cristo se destapan las tumbas, pero recién el domingo a la madrugada resucitan las primicias. Noten, acá tenemos que aclarar este punto, mis amados. Noten, cuando Jesús muere, se destapan. Noten, acá vamos a poner: con la muerte de Cristo, con la muerte de Jesús, cuando Jesús expira en la cruz y muere, en ese momento se destapan. Noten, se destapan las tumbas de todos los que van a convertirse en primicias para el Cordero. Pero recién con la resurrección, recién allí ellos se levantan de sus tumbas.
Noten, este es interesante recalcar estos detalles porque fue justamente así. Con la muerte de Cristo se destapan las tumbas, pero recién cuando Jesús resucita, y más o menos se calcula que Jesús resucitó entre las 4 y las 5 de la madrugada de ese domingo que iba a ser el primer día de la semana, más o menos haciendo un cálculo así a grandes rasgos. Entonces, ahora vamos a corroborar lo que estamos diciendo. Noten, Cristo triunfante, página 285. Escuchen esta declaración porque es espectacular. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, se produjo un terremoto. Ahí está. Eso es lo que leíamos al comienzo en el versículo 52 de Mateo 27. Dice que hubo un terremoto, la tierra tembló. Así lo dice clarito. Cuando dice que la tierra tembló y hubo un terremoto, ese terremoto fue lo que destapó las tumbas de los que iban a resucitar como primicias para Jesús. Pero recién el domingo, cuando Jesús se levanta y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Después que Jesús pronuncia esas palabras, recién allí resucitan las primicias del Cordero. Ese domingo a la madrugada. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Cuando Cristo en la cruz exclamó consumado es, se produjo un terremoto que abrió las tumbas de muchos santos y fieles que habían dado testimonio en contra de toda obra malvada y habían enaltecido a Dios. Noten, aquí ya tenemos dos características de los que habían resucitado en esta resurrección de las primicias. Noten, la primera característica dice que testificaron de Jesús. Número 2, dice que se opusieron con todas sus energías. ¿Se opusieron a qué? A las obras malvadas. Y número 3, habían enaltecido al Dios del cielo. O sea, acá tenemos 3 características, pero hay una más que vamos a conseguir un poco más adelante. Ahora, cuando el dador de la vida salió del sepulcro proclamando yo soy la resurrección y la vida, convocó a estos santos a salir de sus tumbas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Estos, mientras vivieron, dieron un testimonio inquebrantable. Subrayen ese detalle. Noten, dieron un testimonio que, ¿de qué clase fue el testimonio que dieron? Dieron un testimonio inquebrantable en favor de la verdad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ese detalle tiene un peso impresionante. Y ahora, sigue diciendo, y ahora nuevamente habían de ser testigos de aquel que los había levantado de los muertos. Oh, mis amados, qué tremendo, qué cosa más espectacular. ¿Qué fue lo que ellos vieron?
¿Qué clase de testimonio es lo que ellos vieron? Ellos vieron un testimonio inquebrantable. Ese detalle es clave, mis amados. Ellos dieron un testimonio inquebrantable de la verdad. Pero no solamente dieron un testimonio inquebrantable de la verdad mientras vivían, ¿verdad? Sino también ahora iban a volver a dar ese mismo testimonio, claro, solamente que después de resucitar de entre los muertos. Oh, mis amados, ahora viene una verdadera belleza. Ahora viene una ricura indescriptible. ¿Saben, hermanos, qué versículo se cumplió con la resurrección de las primicias? ¿Sabían ustedes, hermanos, que un pedido que Jesús le hizo a su Padre cuando estuvo en esta tierra se cumplió de una manera espectacular? ¿Les gustaría saber cuál fue ese pedido que Jesús le hizo a su Padre antes de ir a la cruz? Está en Juan capítulo 17. ¡Qué belleza de bellezas! ¡Qué versículo más rico, mis amados! Noten, se empezó a cumplir. Ojo, Juan capítulo 17, versículo 24. Subrayen y anoten este versículo. Saben, Juan 17, 24 se empezó. ¿Y saben por qué digo se empezó a cumplir? Porque falta la otra parte, falta la cosecha general, porque estas primicias son solamente los primeros frutos de la gran cosecha que se viene cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso decimos que Juan 17, 24 se empezó a cumplir con la resurrección de estas primicias. Ahora, ¿qué dice el versículo 24 de Juan 17? Dice así: Padre, aquello que me has dado, ahí está. Noten, hermanos, qué delicia, qué versículo más rico. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Noten, hermanos, qué belleza, qué versículo más sabroso, qué versículo más rico. Noten, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, o sea, en el cielo, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh, mis amados, qué cosa más espectacular. Quiere decir entonces que Juan 17, verso 24, se empezó a cumplir con la resurrección de las primicias. Ahora, ¿qué otras características fundamentales tenían las primicias del Cordero? ¡Qué hermoso lo que viene a continuación, hermano! Es una belleza extraordinaria. Noten, deseado de toda la gente, página 730, dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Noten, el terremoto en ocasión de su muerte había abierto
sus tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron o resucitaron con Él. Y ahora viene un detalle espectacular, mis amados. Ahora va a decir qué características fundamentales tenían, a pesar que ya vimos alguna de ellas. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Y ahora viene una característica que es vital y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que las primicias fueron todos aquellos que murieron como mártires. Acá está. Mártires de Jesús. Todos aquellos que dieron su vida como mártires. Todos aquellos que murieron como mártires después de haber dado un testimonio inquebrantable de la verdad. Quiere decir entonces que en esta resurrección se levantó Isaías. ¿Saben por qué? Porque Isaías murió aserrado. A Isaías le metieron en un tronco y le cortaron por la mitad. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que en esta resurrección se levantó también Abel, porque Abel también murió como mártir. Y eso les voy a demostrar más adelante. Quiere decir que en esta resurrección también se levantó Juan el Bautista. O sea que Abel, Isaías y Juan el Bautista se levantaron en esa resurrección. ¿Por qué? Porque murieron como mártires. ¡Qué cosa más espectacular! Ustedes se imaginan, hermanos, lo que habrá sido cuando Abel, que tenía más de 4 metros de estatura, resucita con esa altura gigantesca y aparece ante las multitudes de personas ahí en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido eso? Ustedes, porque los que vivieron en la época antediluviana tenían esa estatura. ¡Qué impresionante habrá sido eso, hermano! Eso es indescriptible. No se puede describir. O sea que aquí está clarito, mis amados. Estamos demostrando las características fundamentales que tenían las primicias, y una de ellas es que solamente los que murieron como mártires resucitaron para convertirse en primicias. Solamente los que murieron como mártires de Jesús. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Eran las primicias solo de una época en particular? Qué interesante esta pregunta. La respuesta la encontramos en Primeros Escritos, página 183 y 184, y dice así: eran santos escogidos de toda la época. Noten, hermano, ¿eran qué tipo de santos?
santos escogidos, pero dice de todas las épocas. Ahí está, mis amados. Qué interesante. Eran santos escogidos, pero de todas las épocas. Y ahora viene un detalle espectacular. Noten lo que dice. Desde la creación, ahí está. Noten ese detalle, ahí se nos prende una lucecita. Si dice desde la creación, nos lleva automáticamente a Abel. Noten, y dice, hasta los días de Cristo. O sea, esa expresión hasta los días de Cristo nos lleva automáticamente a la época de Juan el Bautista. Quiere decir, mis amados, que Abel, Isaías, Juan el Bautista y otros que no sabemos sus nombres porque no están registrados, también se levantaron en el grupo de las primicias porque murieron como mártires. Claro, la mayoría de estos eran de la época del Antiguo Testamento. Eso es indiscutible. Pero noten cómo sigue diciendo la cita. Noten, ¿qué tenía Dios el Padre en mente con las primicias? ¡Qué linda pregunta, mis amados! Escuchen la respuesta. Siempre en primeros escritos, mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas a muchos santos. Y ahora viene el motivo que acá en la mente Dios el Padre tenía para con las primicias. Dice, para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Quiere decir entonces que el propósito que Dios tenía en mente eran dos cosas. Número uno, demostrar que las mentiras que habían fabricado de que vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús era una fábula que debía ser destrozada. O sea, Dios el Padre tenía dos cosas en mente. Número uno, destrozar las mentiras, las mentiras que Satanás había creado en relación al cuerpo de Jesús. Y número dos, proclamar su gloria. Proclamar, ¿qué cosa? Su gloria. Estas son las dos cosas que el Padre Celestial tenía en mente al levantar de los sepulcros a las primicias del Cordero. Pero noten cómo sigue diciendo. ¿Cómo era la estatura y el aspecto de estas primicias? Algo de eso ya dijimos cuando hablamos de Abel, pero ahora vamos a demostrarlo. Los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más nobles continentes que otros. Noten qué tremendo, hermano, acá está clarito. Se me informó que los habitantes de la tierra habían sido
degenerado con el tiempo. Claro, cuando dice degenerado con el tiempo, se refería a que el hombre iba disminuyendo en estatura, en fuerza, en vigor, etcétera. A eso se refiere cuando dice se habían degenerado con el tiempo. Los que habían vivido en los días de Noé parecían ángeles por su aspecto. Noten, hermanos, qué tremendo. Pero los de cada generación sucesiva habían resucitado más débiles y de vida más corta. Los que salieron de su sepulcro cuando Jesús resucitó se aparecieron a muchos diciéndole que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús había resucitado, y en comprobación de sus palabras decían: nosotros también resucitamos con él. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso nombre de Jesús por estas primicias tan, pero tan maravillosas. ¡Qué cosa más extraordinaria! Claro, ahora, en este mismo momento, aquellos que resucitaron con menos vigor y menos estatura que los que habían vivido en la época de Noé, como le pasó a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no tenía la estatura que tenía Abel. Pero cuando Juan asciende al cielo y empieza a comer del árbol de la vida, ahí empieza a crecer nuevamente hasta llegar a la estatura que Dios le dio a Adán cuando le puso en este mundo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿de qué manera las primicias derrotaron el poder de Satanás? Qué linda pregunta. Sigue diciendo: a pesar de los falsos informes que se propagaron, ni Satanás ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Qué dice? Noten, nadie, ni los príncipes, ni Satanás, ni sus ángeles, nadie pudo ocultar la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Acá viene el por qué. Porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa noticia. ¡Qué espectáculo, mis amados! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿saben, hermano, qué versículo? Abel, Isaías, Juan el Bautista y todos los otros que resucitaron, ¿saben qué versículo ellos predicaron cuando aparecieron a muchos en la ciudad? ¿Saben qué versículo del Antiguo Testamento ellos recalcaron y machacaron a muerte? Vamos a buscar. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, ellos tuvieron que martillar muchísimo. Isaías capítulo 26, versículo 19.
Isaías 26, 19, ellos usaron como texto base para un sermón que le pudieron predicar a todas las personas que estaban en la ciudad. Dice así el versículo 19, tus muertos vivirán. Ahí está. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, qué manera de testificar de la verdad que encierra este versículo 19 de Isaías 26. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué versículo precioso! Ustedes se imaginan a Abel y a todos los que resucitaron como primicias, predicando sobre el versículo 19 de Isaías 26, y hay otros pasajes más también que habrán utilizado justamente como una perfecta y maravillosa confirmación de la resurrección del maestro de los maestros. Ahora, ¿qué otros versículos estaban muy relacionados con las primicias? Esta es otra pregunta interesante. Ahora, necesito explicarles algo, mis amados. Cuando Jesús resucita, después de decirle a María, no me toque porque aún no he subido a mi Padre, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, Jesús asciende. Porque Jesús se tenía que presentar a las 9 de la mañana, él tenía que presentarse en el cielo para recibir la seguridad de parte de su Padre de que su sacrificio fue aceptado. Entonces, Jesús, después que le dice eso a María, ese domingo a la mañana, él asciende al cielo, recibe de su Padre la garantía de que su sacrificio fue aceptado, y él baja nuevamente para unirse con las primicias que le estaban esperando en la tierra. Ahora, Jesús pasa 40 días aquí en la tierra con las primicias, testificando de la resurrección del Maestro. 40 días. Ahora, fue luego de su resurrección cuando las primicias ascienden al cielo con Jesús. Entonces, acá viene algo espectacular. En relación a eso, tenemos que leer. Vamos a leer algunos versículos que tienen mucho que ver con lo que sucedió cuando Jesús asciende al cielo con las primicias. Noten, vamos a leer primero Salmo 85, 10. Y no, Salmo 85 todavía no. Vamos primero a Salmo 24. Salmo 24. El versículo o uno de los versículos que se cumplió fue justamente Salmos 24, versículos 7 en adelante. Dice así: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará
el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, Salmo 24, del 7 al 10, tenemos que unir con Salmos. Mejor anotamos en la pizarra. Mejor anotamos en la pizarra los 3 versículos. Entonces, ya vimos Salmos 24. Salmos 24, Salmos 24, 7 en adelante, 7 al 10. 7 al 10. Pero también tenemos Salmo 85, 10. 85, 10. Y también tenemos Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Este pasaje es clave. Este versículo es supremamente clave, mis amados. Hebreos 1:6. Vamos a subrayarlo con rojo. Hebreos 1:6. Noten, estos 3 pasajes están muy, pero muy relacionados con la ascensión de Jesús, con las primicias, porque Jesús asciende con las primicias y con los ángeles que le escoltan en su ascensión al cielo. Ahora, lo que nos falta leer es el Salmo 85, el Salmo 85 y versículo 10. Acá está. Salmo 85, 10 dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué hermosura, mis amados, tenemos acá! Ahora, viene el versículo de oro. Y el versículo de oro es Hebreos 1:6. Noten. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Noten, hermano. Ahora, vamos a enriquecer estos 3 versículos. Vamos a enriquecer con Mensajes Selectos, tomo 1, página 360 y 361. Escuchen, hermano, lo que viene ahora, porque es una verdadera belleza. Mientras asciende Cristo en el acto de bendecir a sus discípulos, un ejército de ángeles lo rodea. Y ahora viene, Cristo lleva consigo a la multitud de cautivos, así como dice Efesios 4:8. Noten, Efesios 4:8 se cumple justamente cuando Jesús asciende. Después de estar 40 días con Jesús, Jesús asciende al cielo, pero con las primicias. Dice, Cristo lleva consigo a la multitud de cautivos, los presentará ante el Padre. Ahí está. Noten, ese detalle es precioso. Lo presentará ante el Padre como las primicias de los que duermen, como evidencia de que han vencido la muerte. En los portales de la ciudad de Dios, una innumerable hueste de ángeles espera su llegada.
Noten, hermanos, hay muchísimos ángeles que están dentro de la ciudad y las puertas están cerradas. Pero los ángeles que vienen escoltándole a Jesús van a repetir ahora las palabras del Salmo 24, 7 al 10. Y ahí es cuando se cumple la expresión, la pregunta que los ángeles que están dentro de la ciudad hacen cuando dicen: ¿quién es este Rey de la Gloria? Y los ángeles que vienen con Jesús le dicen: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entonces sigue diciendo: en los portales de la ciudad de Dios, una innumerable hueste de ángeles espera su llegada. Los ángeles escoltas se dirigen con tonos triunfantes a los que están en las puertas. ¡Qué espectáculo, hermano! ¡Qué tremendo! Ahora, les voy a decir solamente, pero si ustedes quieren, me pueden preguntar y con mucho gusto les envío. El que abrió la puerta para que Jesús entre con las primicias fue nada más y nada menos que Moisés. Moisés abre las puertas del cielo para que Jesús con las primicias entre y se presente ante el Padre. Ahora, después de decir eso, la señora White cita Salmos 24, 7 al 10. Y ahora viene. Otra vez preguntan los ángeles que esperan: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los escoltas responden y citan Salmo 24, 7 al 10 en tonos triunfantes. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Y los escoltas responden otra vez la cita de el Salmo 24. Entonces son abiertos de par en par los portales de la ciudad y entran triunfantes. Noten, entran los ángeles, Jesús y las primicias. Después que Moisés les abre las puertas del cielo. Y noten, hermanos, noten lo que dice. Entonces son abiertos de par en par los portales de la ciudad y entran triunfantes. Y ahora noten el detalle: los ángeles lo rodean. Noten, los ángeles que estaban esperando, que estaban preguntando: ¿quién es este Rey de la Gloria? Ahora, no es que ellos preguntaban porque no sabían quién era. No, ellos preguntaban por el gozo que tenían de escuchar las notas triunfantes de los ángeles escoltas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero noten, pero Cristo les dice que se alejen. Noten, hermano, Cristo les hace una seña y les dice que se alejen. Y noten, entra en la presencia del Padre, muestra el símbolo de su triunfo. Las primicias, los representantes de los muertos cautivos que saldrán de sus tumbas cuando suene la trompeta. Y ahora viene, se oye la voz de Dios
¿Y saben qué versículo Dios el Padre va a decir de memoria? Salmo 85, 10. Salmo 85, 10, el Padre repite de memoria frente a Jesús y frente a las primicias. ¿Saben por qué? Porque Salmo 85, 10 dice que la justicia y la misericordia se besaron, se encontraron en la muerte de Jesús en el Calvario. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! Entonces, luego el Padre da una orden. Y da la orden que aparece en Hebreo 1:6, donde dice: adórenle todos los ángeles del cielo. Y noten, mientras los ángeles le adoraban, noten, los brazos del Padre rodean al Hijo. Y se oye la voz que dice: adórenle todos los ángeles del cielo. Oh, mis amados, qué estudio más maravilloso. Qué tema más excelente. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si fue de bendición este tema para ti, te invito a que compartas, a que puedas esparcir para que otros también se puedan enriquecer como tú te has enriquecido. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y vamos a orar para terminar esta programación. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por este precioso y maravilloso tema que hemos podido estudiar hoy con lujo, pero con lujo de detalles. Oh Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones y que podamos gozarnos cada día más y más en tu compañía y en tu palabra. Quédate con nosotros. Bendice a todos los que están enfermos en tu pueblo. A todos los que te buscan de veras y de corazón. A todos los sinceros que están clamando por ti. Que tú seas con ellos de una manera muy especial. También oramos por los misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y tal vez están arriesgando su vida con tal que el mensaje pueda llegar o pueda esparcirse. Y nos encomendamos en tus brazos como somos y danos la fortaleza, la misma fortaleza que le diste a los reformadores de antaño, para que nosotros podamos continuar realizando la misma labor de reforma que ellos realizaron. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y danos la garantía de tu presencia.
Danos tu gracia, tu poder, tu fuerza, de tal manera que podamos realmente ser transformados a la imagen de Jesús. Nos encomendamos en tus brazos como somos, abrázanos fuerte y cobíjanos bajo tus alas. Apresura, Señor, la segunda venida de Jesús, que muy pronto podamos verle en gloria y majestad. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén.